De actualidad. Es una alegría recibir de nuevo aquí en Radio Sefarad a Larisa. Hola, Larisa. Hola, ¿qué tal, Raquel? Bien, encantada de volver a escuchar tu voz. Larisa, como saben, lleva muchos años viviendo entre nosotros en Madrid. Es madrileña, por supuesto, de adopción, pero nació en Israel. Y queríamos conocer, Larisa, cómo estás, cómo está tu familia y cómo están en general los israelíes que viven en España, en Madrid, en Barcelona, en muchas otras ciudades, en Valencia, bueno, en Alicante. Allá donde estén, sabemos que os comunicáis, claro. Estoy haciendo una pregunta muy larga. ¿Cómo estáis? Pues, a ver, en una palabra, bien. En más palabras, pues la situación es complicada, porque aquí es verdad que seguimos con nuestra vida. Bueno, cuando digo seguimos con nuestra vida, porque no nos están disparando ni lanzan misiles, o sea que nosotros aquí salimos a la calle, es un día como otro. Pero claro, la mente, ¿no? y el corazón están en Israel, entonces estamos partidos. Y yo creo que aquí no hay ninguna persona que no tenga un familiar, un conocido, un amigo, una persona cercana, ¿no? que vive ahí y obviamente estamos muy preocupados, ¿no? Porque la cosa, a ver, no solo lo que vemos en las noticias, sino también lo que nos cuentan, está la cosa, no voy a decir mal, pero tampoco bien. Ya, y además se suma allá al trauma y a la situación horrible que viene arrastrando la sociedad israelí, los que venís arrastrando los israelíes desde el 7 de octubre de 2023. Sí, sí, a ver, llevamos pues casi, van a ser casi 2 años, que parece una mentira, pero sí, son casi ya 2 años que vivimos en este limbo, ¿no? En esta situación que empezando por el 7 de octubre y luego, bueno, con toda la situación bélica, todo lo que está pasando desde el 7 de octubre. Y bueno, y ahora tenemos como una capa más, ¿no? Entonces es bastante complicado y no sé, bueno, por un lado ya, por desgracia, estamos acostumbrados y por otro lado, es como, ¿no? Es como otra cosa más. Y cuando ya parece que nos hemos acostumbrado, entre comillas, pues ya viene como otro golpe. Y no sé, muy difícil de explicar porque por un lado es una realidad que tú vives, que a la que ya te has acostumbrado y sin embargo todos los días que cuando yo, por ejemplo, en mi caso, leo las noticias y veo que ha impactado un misil y que han muerto dos, tres, cuatro, bueno, da igual el número, ¿no? de personas, es como me duele o cuando muere un soldado. Y me impacta, ¿no? cada vez de nuevo y duele. Y también nos duelen las víctimas inocentes iraníes, ¿no? De esas personas que están atrapadas en un régimen dictatorial desde 1979. Claro, claro, porque bueno, como siempre salen las noticias, la guerra no es contra el pueblo iraní. La guerra es contra un régimen, lo has dicho tú, una dictadura teocrática malvada. Es que no tengo otra palabra y que lleva amenazando. Porque, bueno, para los que no conocen la historia, antes de la revolución de 1979, Israel e Irán eran aliadas, o sea, eran Ujú. países muy, muy, muy cercanos. Y espero, bueno, es un poco así, ¿no? No sé si una ilusión, un deseo, es la palabra adecuada que tengo, es que, bueno, que la cosa, que ahora estamos en un valle, ¿no? Pero que ya a partir de aquí va mejorando y ojalá se establezca
un gobierno democrático, un régimen democrático con el que podemos volver a conversar y ojalá, bueno, que dentro de un año, 2 años podemos hasta realizar viajes de Guau, turismo. ojalá, ojalá. Eh, Larisa, es impactante, son impactantes todas las imágenes que estamos viendo, la de niños saliendo de los escombros, pero mm, no sé, sucede que a veces un símbolo provoca más reacciones, ¿no? Por ejemplo, el ataque al Instituto Weizmann o el de hoy Ujú. al Hospital Soroka. Ujú. Eh, ¿Qué piensas sobre o qué pensáis los israelíes sobre esto? ¿Impacta todavía más? ¿Acerca la realidad que está sufriendo Israel de una manera diferente? Y si te digo la verdad, mira, yo he pasado la guerra del Golfo, ¿no? Sí, Del eras muy 1900. pequeña. Sí, 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 sí. Y bueno, me acuerdo de eso, está en el refugio antimisiles, además con la máscara esta para proteger, bueno, Antigas. Ujú. antigas, esto, y claro, y yo recuerdo que, bueno, era muy pequeña, lo has dicho tú, pero sí, tengo estas imágenes, ¿no? De cuando impactaba, pero claro, no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora y para mí ver en las noticias un edificio de no sé cuántas plantas casi totalmente destruido es, ¿sabes? Es como una cosa que yo no pensaba que llegara a vivir. Ya. Y supongo que ningún israelí, ¿no? ¿Crees que esto está sorprendiendo? La virulencia del ataque iraní está sorprendiendo a los civiles, no sé si a los militares israelíes, pero a los civiles. Mm, pues no sé, si te digo la verdad, yo creo que siempre vivimos con esta sensación de que puede pasar, pero yo creo una cosa que lo tienes ahí almacenado, ¿no? Que eso puede suceder y otra cosa que suceda, ¿sabes? Entonces yo creo que es como un poco el choque ese, ¿no? Contra lo que sabes y lo que realmente ves. Ya. Entonces, sí, yo creo que impacta a mucha gente y de nuevo, claro, cuando tienes ahí a tu familia, a tus amigos, a gente que te importa, impacta más porque ya no es no es una noticia más. Ya. Eso podría ser, bueno, tengo varios amigos que me han dicho, bueno, en varias ocasiones, oye, que donde ha caído el misil, que está a 2 manzanas de donde vive mi hermano, de donde vive mi madre, ¿sabes? Y entonces es como, Madre mía. ya, claro, es que te toca, no Ujú. es no solo que pasa en tu país, sino que ya casi te toca a los tuyos. Hablando de los tuyos, ¿están cerca tu familia de refugios? ¿Cómo, cómo están viviendo estos momentos? Pues un poco complicado, sí, tienen un refugio porque viven en un edificio. Bueno, mi madre vive en la séptima planta, imagínate, Wow. tienen un refugio en cada planta, pero claro, no deja de ser séptima planta y como hemos visto, cuando impactó el misil contra un edificio, perdón, y impactó contra estos refugios, bueno, por mucho refugio que sea, Ya. si sufre un impacto directo, poca cosa te puede salvar. Entonces, son 4 vecinos por planta y claro, con niños pequeños, bueno, a ver, por un lado fortalece la bondad, ¿no? de comunitaria ahí, porque mi madre me contó que el otro día tenían que refugiarse ahí bueno, los vecinos que tienen niños pequeños, uno de ellos creo que me dijo que tiene 2 años, entonces claro, un bebé es una alegría, entonces estaban ahí jugando con él y bueno, eso es un momento bonito, pero mm, a ver, Sí, preferimos jugar en el creo, parque, ¿no? claro, Sí, eso, claro, que creo que preferirían tener estos momentos sí, en otras circunstancias. exacto.
Voy a cambiar un poquito de lo Ujú. personal a, a lo, a ver, entre comillas, geopolítico, o sea, solidaridad del mundo. Larisa, ¿tú crees que el mundo comprende a Israel más ahora? Yo, yo creo que sí, porque, bueno, como ya lo hemos comentado, Irán, por desgracia, hay un régimen islamista fundamental, que, bueno, hablando de violación de derechos humanos, yo creo que todo el mundo no hay que ser un experto para saber que no está en buenas manos el país. Entonces, yo creo que tenemos el apoyo, aunque a lo mejor no lo dicen o con palabras, digamos, o sea, no lo dejan claro, perdón, sin decirlo. No sé si Ujú. me explico. Sí, no son, no lo expresan a lo mejor como nos gustaría, pero lo manifiestan de otra manera, ¿no? Sí, Eh, y una de mis últimas preguntas, los rehenes, Larisa. sí, sí. Acabamos de hablar aquí en Radio Sefarad, lo hacemos todos los días, ¿no? Pero hoy Ujú, justo hemos hablado con Isik On, el padre de Yair y de Itán, y ujú, la verdad es que es muy, rompe el corazón escucharle, ¿no? sí. ¿Esta guerra tú crees que va a ayudar si se acaba de alguna manera con Irán? ¿Va a ayudar a que Hamas, como su proxy, bueno, pues sea más proclive a una negociación real para la liberación de los rehenes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que lo ven tus compatriotas? Mira, mi opinión personal Ujú. es que ojalá porque por mucho sabes que estamos pasándolo, o sea, lo estamos pasando mal, esta gente que lleva detenida más de un año y medio sin ver luz de día, sin respirar aire fresco, sin ver a sus familias, de eso ya ni hablo, ¿sabes? O sea, como las condiciones más básicas, ¿no? Para la Sí. supervivencia, o sea, no tienen ni eso. Y ojalá que vuelvan ya. En cuanto a la guerra, o sea, mi miedo es que vamos a dejar este tema de lado y eso es lo que no quiero. Bueno, ya no hablo de los pobres familiares, pero yo como una persona no ajena, entre comillas, a todo eso, me da miedo que eso como va a quedar ahí, se va a quedar ahí secundario. Y es que además no sabemos lo que va a durar, porque esta guerra puede acabar hoy mismo, mañana o dentro de 6 meses. No Ujú. sabemos, es que nadie lo sabe. Guau, Y, sí. claro, por desgracia, también hay que ser realista que ahora digamos, el foco de atención es Irán. No sé, es que yo es que lo pienso todos los días y es mi miedo que no, que no les olvidemos, porque siguen ahí, siguen retenidos en manos de salvajes, de bestias y a saber, o sea, que eso no tiene, sabes, un patrón, bueno, un patrón no, pero como una pauta eh, lógica, porque para empezar no es lógico secuestrar a civiles, gente en pijama y detenerlos, tenerlos bajo tierra en condiciones inhumanas. O sea Ujú. que no sé, pero yo mi esperanza es que sí, que eso acelera su liberación y que vuelven a reunirse con sus familias. Ojalá. Amén. Larisa, ya la última pregunta. Los que tenemos a Israel en el corazón, seamos israelíes o no, Ujú. bueno, sentimos mm, alegría y, no sé,
unas buenas sensaciones cuando alguien nos escribe y nos pregunta, ¿qué tal están tus amigos o tu familia en Israel? ¿Esto te Sí. está pasando a ti o se está pasando a los israelíes? Gente del trabajo, conocidos, amigos. Sí, la verdad que el apoyo, bueno, tanto por parte de mis compañeros, de mis amigos, o sea, gente, como dices tú, que no tiene por qué ser israelí Ujú. o un judío que me escribe y me pregunta, oye, que también los tuyos. Y es una empatía que yo creo que es una cosa muy humana, ¿no? O sea, si Dios no quiere y mañana un amigo tiene una desgracia, por lo que sea, hombre, lo primero es que, ¿no? Le voy a escribir, le voy a llamar y preguntar, oye, ¿estás bien? Ujú. ¿Sabes? Y da igual si es por guerra, por enfermedad, bueno, por mil y un razones. Sí. Y la verdad que en este sentido sí, la gente se porta súper bien y, y muestran su apoyo, sí, sí. Pues igual que hacemos aquí en Radio Sefarad, con todos Sí. los que vivís aquí, con los que están allí, un beso muy fuerte y muchísimo ánimo y gracias, gracias por siempre contestar la llamada de Radio Sefarad, Larisa. Muchas gracias, Raquel. Un abrazo y bueno, a ver si ya podemos recuperar la normalidad y de Eso. nuevo que los rehenes vuelvan a sus casas y eso me hará muy feliz.